Querida amiga, querido amigo, te doy la bienvenida a Cotilleo Express. La tragedia se vive en la casa de las Campos. Lo que te voy a contar es una filtración de 2 periodistas que se encuentran muy cerca de la familia. No podemos desvelar sus nombres, pero seguro que tú sabes de quiénes se tratan. Puedes dejar un comentario si intuyes de quiénes se trata. La casa de Alejandra Rubio, que debería estar repleta de risas y movimiento tras la llegada de un bebé, permanecía sumida en un inquietante silencio. En lugar de ser un refugio de felicidad, cada rincón del hogar parecía impregnado de una melancolía pesada que nadie podía disipar. Desde que Alejandra dio a luz, su presencia en la casa era prácticamente imperceptible. Pasaba los días encerrada en su habitación, bajo la opresión de una depresión posparto que la aislaba de todos, incluso de su hijo recién nacido. En su ausencia, la carga del bebé había recaído en Terelu Campos y su hermana Carmen Borrego, quienes intentaban mantener la rutina del hogar, mientras lidiaban con sus propios conflictos. Carmen, siempre dispuesta a ayudar, dedicaba horas interminables al cuidado del pequeño Carlo, acompañada por una asistenta contratada por Terelu para aliviar el peso que recaía sobre sus hombros. Sin embargo, aquella ayuda adicional no hacía más que subrayar la gravedad de la situación. La salud mental de Alejandra era un tema que nadie abordaba abiertamente, pero que dominaba las conversaciones internas de la familia. Por otro lado, Carlo Costancia, el padre del bebé, luchaba por encontrar su lugar en medio del caos. Aunque intentaba mantenerse fuerte, la desesperación comenzaba a desgastarlo. El agotamiento físico por las largas noches cuidando al bebé se sumaba a la frustración emocional de no poder ayudar a Alejandra. Sus intentos de hablar con ella eran infructuosos. Cada vez que se acercaba, encontraba una barrera invisible que la protegía de su propia realidad. Carlos se sentía impotente, como si fuera un intruso en un escenario donde no había espacio para sus sentimientos. Mientras tanto, Terelu se debatía entre el amor maternal y una creciente desesperación. Acostumbrada a ser el pilar de la familia, asumía cada responsabilidad con aparente firmeza, aunque en su interior luchaba contra un torbellino de emociones. La llegada del bebé había desencadenado un aluvión de gastos adicionales. Una segunda asistenta para la casa de Alejandra, los pañales, la leche y todo lo necesario para el cuidado del niño. Estos costos, sumados a los ya elevados de su propio estilo de vida, que incluía un chofer privado, y el mantenimiento de su hogar, amenazaban con desbordar sus finanzas. Cada factura que llegaba era un recordatorio cruel de lo frágil que era su estabilidad económica. A pesar de ello, Terelu se mantenía firme en su decisión de no dejar que el mundo exterior descubriera la verdad. En sus apariciones en televisión lucía impecable, hablando con entusiasmo del bebé y proyectando una imagen de unidad y fortaleza familiar. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba era un esfuerzo para ocultar la verdad. Alejandra estaba rota, y su familia luchaba desesperadamente por sostener las piezas de una fachada que se tambaleaba. El contraste entre lo público y lo privado era una carga que Terelu cargaba con dificultad. Sabía que la prensa no tardaría en hacer preguntas, y con el tiempo sería imposible mantener la situación en secreto. La única solución que vislumbraba era la exclusiva para una revista de renombre que había negociado en secreto. Aquella sesión de fotos, cuidadosamente orquestada, presentaría a Alejandra, Carlo y el bebé como una familia feliz, mientras ella y Carmen acompañarían el relato desde las sombras. La imagen proyectada sería de alegría y estabilidad, un espejismo destinado a desviar la atención de las crisis que se gestaban en su hogar. Sin embargo, había un problema insalvable. Alejandra no estaba en condiciones de participar. Cada intento de Terelu por acercarse a su hija terminaba en el mismo muro de silencio. Alejandra no salía de su habitación, apenas comía y evitaba cualquier contacto con el mundo exterior. Terelu sentía que su hija se deslizaba cada vez más hacia un abismo del que no sabía cómo rescatarla. Pero el tiempo jugaba en su contra. La revista había pagado un adelanto por la exclusiva y el director comenzaba a impacientarse. Las Navidades habían pasado, y la oportunidad de lanzar el reportaje con el bebé como protagonista se desvanecía rápidamente. Mientras tanto, Carlo, ajeno a los planes de Terelu,
comenzaba a sospechar que algo se estaba gestando a sus espaldas. La relación entre él y la familia Campos, aunque cordial en apariencia, estaba llena de tensiones soterradas. Carlos sentía que su voz no era escuchada, que su papel como padre era relegado por las decisiones unilaterales de Terelu y Carmen. La presión acumulada se reflejaba en su comportamiento, más irritable, más distante y cada vez más desconfiado. Mientras sigues escuchando esta noticia, es el momento ideal de que compartas con todos tu opinión. ¿Tú qué opinas? Participa con tu comentario en medio de este panorama. El pequeño Carlo, ajeno a las tensiones que lo rodeaban, era el único rayo de luz en un hogar marcado por las sombras. Su risa ocasional y sus movimientos torpes llenaban los momentos de calma con un destello de esperanza. Pero incluso él no podía disipar la tormenta que se avecinaba. La llegada del bebé había desatado una cadena de eventos que amenazaba con fracturar la unidad familiar. La pregunta no era si la situación llegaría a un punto crítico, sino cuándo y cómo explotaría. Terelu Campos se encontraba atrapada en un laberinto de decisiones que no parecía tener salida. Había pasado semanas evitando la realidad de sus propias finanzas, confiando en que una solución milagrosa aparecería antes de que los problemas se hicieran insostenibles. Pero aquella solución no llegaba. Las facturas seguían acumulándose. El sueldo de su chofer, el mantenimiento de su asistenta, los gastos imprevistos derivados del bebé de Alejandra y, ahora, los honorarios de una segunda asistenta que atendía la casa de su hija. Todo ello se sumaba a su alto nivel de vida, sostenido más por apariencia que por estabilidad económica. La negociación con la revista parecía ser su única tabla de salvación. Había aceptado un adelanto con la promesa de una exclusiva familiar que debía publicarse en Navidad, un reportaje que mostraría al mundo la imagen perfecta de su familia: Alejandra, recuperada y feliz; Carlo, en su papel de padre, orgulloso; y el pequeño bebé, el nuevo miembro que simbolizaba la unión de los Campos. Sin embargo, mientras los días pasaban y Alejandra seguía sumida en su depresión posparto, la presión de la revista se intensificaba. El director de la publicación había comenzado a llamarla casi a diario, exigiendo explicaciones por los retrasos. Terelu intentaba tranquilizarlo, asegurándole que todo estaba bajo control, pero sabía que cada excusa era una mentira que tarde o temprano sería descubierta. La revista no solo esperaba el reportaje, también había invertido dinero, y las consecuencias de incumplir el contrato serían devastadoras para ella, tanto en términos económicos como de reputación. Para Terelu, lo más doloroso era saber que su hija no estaba en condiciones de cumplir con aquel compromiso. Cada vez que entraba en la habitación de Alejandra, encontraba a una joven frágil y abatida, con el rostro hundido en la almohada y los ojos ausentes. Terelu intentaba animarla, hablándole con dulzura sobre lo hermoso que era su bebé y lo mucho que la familia la necesitaba, pero sus palabras caían en un vacío impenetrable. Alejandra, atrapada en su propio dolor, apenas reaccionaba. A pesar de todo, Terelu no podía detenerse. Su carácter, moldeado por años de trabajo en televisión y exposición pública, la había acostumbrado a mantener el control en situaciones adversas. Su hija no era un guión que pudiera reescribir, ni una noticia que pudiera manipular. Alejandra era una joven rota, y Terelu no tenía las herramientas para salvarla. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de detenerse. Había demasiadas cosas en juego, y sabía que, si no encontraba una solución pronto, todo se derrumbaría. En su mente, la exclusiva se convirtió en una obsesión. Era la única salida posible, la única forma de calmar a los acreedores y recuperar algo de estabilidad. Para lograrlo, Terelu comenzó a idear estrategias para lograr que Alejandra participara. Pensó en contratar a un terapeuta que la ayudara a enfrentar sus miedos, o en organizar una pequeña sesión fotográfica en casa para que no tuviera que salir. Pero todas estas ideas chocaban con una realidad insalvable. Alejandra no estaba lista, y forzarla podría tener consecuencias desastrosas. Mientras tanto, Terelu intentaba mantener las apariencias en sus programas de televisión. Hablaba con entusiasmo de su nieto y se mostraba radiante ante las cámaras, pero detrás de bambalinas era otra persona. Cada día, al salir del plató, se enfrentaba al recordatorio de las deudas pendientes y a las llamadas de la revista. Incluso Carmen, su hermana y confidente,
comenzaba a preocuparse por la cantidad de peso que Terelu estaba cargando sobre sus hombros. El estrés la llevó a tomar decisiones precipitadas. Comenzó a vender algunos objetos de valor, piezas de joyería que habían pertenecido a su madre y que guardaba como un recuerdo especial. También recurrió a préstamos de amigos cercanos, prometiendo devolver el dinero tan pronto como se cerrara la exclusiva. Pero cada vez que mencionaba a Alejandra en estas conversaciones, evitaba dar detalles sobre su estado. Sabía que si alguien descubría la verdad, toda la operación se vendría abajo. El secreto de Terelu era un peso que la consumía. Cada noche, después de acostar al pequeño Carlo y de asegurarse de que Carmen y la asistenta tenían todo bajo control, regresaba a su casa y se sentaba frente a las facturas apiladas en la mesa del comedor. A menudo lloraba en silencio, preguntándose cómo había llegado a esa situación. Pero siempre encontraba una forma de convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Su familia dependía de ella, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerlos. Lo que Terelu no sabía era que sus secretos comenzaban a desmoronarse. Carmen, aunque siempre había apoyado a su hermana, empezaba a sospechar que la situación era mucho más grave de lo que Terelu admitía. Por su parte, Carlo Costanza también notaba que algo no cuadraba. Aunque no conocía los detalles de la negociación con la revista, sabía que Terelu estaba ocultando algo, y su creciente desconfianza lo empujaba a cuestionar cada una de sus decisiones. La tensión en la familia aumentaba con cada día que pasaba. Terelu, en su intento por mantener el control, se alejaba cada vez más de las personas que intentaban ayudarla. Carmen, Carlo y hasta la asistenta notaban cómo la situación se volvía insostenible, pero nadie se atrevía a dar el paso definitivo. Todos estaban atrapados en un juego de apariencias, donde cada uno luchaba por proteger sus propios intereses mientras intentaba mantener unida a la familia. El bebé, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor, era el único rayo de luz en medio de tanta oscuridad. Su risa ocasional y sus movimientos torpes llenaban de vida un hogar que parecía estar al borde del colapso. Pero incluso él no podía disipar las tensiones que crecían en las sombras. Terelu sabía que el tiempo se estaba agotando y cada día que pasaba sin una solución la acercaba más al abismo. Mientras Terelu luchaba por mantener las apariencias, los secretos empezaron a filtrarse como agua en un barco que se hunde. La tensión en la casa de Alejandra se podía palpar en el aire. Carmen Borrego, que había asumido el papel de mediadora y cuidadora del bebé, comenzaba a cargar con su propia cuota de estrés. Intentaba equilibrar su papel como tía amorosa con las responsabilidades que Terelu le delegaba sin descanso. Sin embargo, en un descuido, Carmen reveló algo que no debía. Fue durante una conversación aparentemente trivial con Carlo Costanza, mientras ambos intentaban organizar las tareas del día. Carmen mencionó, casi sin darse cuenta, la negociación con la revista y el adelanto que ya había recibido Terelu. La reacción de Carlo fue inmediata. Aunque intentó mantener la compostura, sus pensamientos se agolparon con rapidez. Habían vendido la imagen de Alejandra y su bebé sin consultarlo con él. El resentimiento de Carlo hacia la familia Campos llevaba tiempo fermentando. Desde el nacimiento del bebé, se había sentido relegado a un segundo plano. Aunque intentaba involucrarse en las decisiones, siempre había una barrera invisible que le impedía ser parte activa de las conversaciones importantes. Las Campos actuaban como un bloque unido, dejando a Carlo en la periferia. Ahora, con esta nueva información, se sintió traicionado y marginado. Era su hijo, su familia, y nadie tenía derecho a tomar decisiones a sus espaldas. Carlo se recluyó en sí mismo durante días, observando con atención cada movimiento de Terelu y Carmen. La ira se mezclaba con la impotencia, alimentando una idea que empezaba a formarse en su mente. Si ellas habían negociado la exclusiva sin contar con él, entonces él tenía todo el derecho de aprovechar la situación en su beneficio. La idea de enfrentarse a Terelu crecía con fuerza, pero antes de actuar, decidió esperar el momento adecuado. Mientras tanto, Carmen se daba cuenta de su error. Intentó compensar su descuido, involucrándose aún más en las tareas del hogar y cuidando del pequeño Carlo con un cariño casi maternal.
Sin embargo, no podía ignorar el cambio en la actitud de Carlo. Aunque él no mencionaba nada directamente, su comportamiento se volvió más distante, sus gestos más fríos. Carmen intentó hablar con Terelu sobre lo ocurrido, pero su hermana, sumida en sus propios problemas, apenas le prestó atención. Terelu estaba demasiado ocupada intentando contener la presión de la revista. Las llamadas del director se habían vuelto más frecuentes y agresivas. En una ocasión, el tono frío y cortante del hombre le dejó claro que no había espacio para más retrasos. La revista necesitaba la exclusiva, y si Terelu no cumplía, las consecuencias serían devastadoras. El director incluso insinuó que podrían publicar un artículo menos favorable, exponiendo las dificultades financieras de la familia y la situación delicada de Alejandra. La amenaza de la revista cayó sobre Terelu como un golpe seco. Su primera reacción fue tratar de negociar más tiempo, pero sabía que estaba jugando con fuego. La imagen pública de su familia estaba en juego, y cualquier escándalo podría ser la gota que colmara el vaso. Necesitaba actuar rápido, pero cada opción parecía llevarla a un callejón sin salida. Alejandra seguía encerrada en su habitación, ajena a las disputas que se desarrollaban a su alrededor. Terelu sabía que forzarla a participar en la sesión de fotos sería un riesgo enorme, pero la alternativa, perder la exclusiva y enfrentarse a las consecuencias financieras, era igualmente aterradora. Mientras tanto, Carlo comenzó a tomar medidas por su cuenta. Sin compartir sus planes con nadie, contactó directamente con la revista. Propuso una alternativa que, según él, sería más sencilla y menos conflictiva. Una exclusiva protagonizada únicamente por él, Alejandra y el bebé, dejando fuera a las Campos. No. La revista, ávida de polémica, y con el objetivo de aumentar sus ventas, consideró la propuesta. La idea de excluir a Terelu y Carmen añadía un elemento de tensión que seguramente captaría la atención del público. Sin embargo, el director le dejó claro a Carlo que necesitaban el consentimiento de Alejandra para proceder. Carlo se enfrentaba a un dilema. Por un lado, sabía que Alejandra no estaba en condiciones de participar en nada. Por otro, veía la exclusiva como una oportunidad para asegurar el futuro económico de su hijo y romper la dependencia que sentía hacia la familia Campos. La posibilidad de tomar el control de la narrativa lo tentaba, pero al mismo tiempo no podía ignorar la fragilidad emocional de Alejandra. Mientras Carlo planeaba su próximo movimiento, Terelu seguía buscando formas de convencer a su hija. Intentaba acercarse a ella con palabras amables, recordándole lo importante que era para todos. En sus conversaciones con Carmen dejaba entrever un atisbo de culpa, pero su determinación no flaqueaba. Sabía que lo que estaba haciendo podía parecer egoísta, pero estaba convencida de que era por el bien de todos. La exclusiva no solo era una oportunidad de salvar las finanzas familiares, también era una forma de devolver algo de normalidad a la vida de Alejandra, o al menos eso quería creer. Sin embargo, la tensión en la casa se volvía cada vez más palpable. Terelu, Carmen y Carlo caminaban sobre una cuerda floja, cada uno intentando proteger sus propios intereses mientras fingían trabajar en equipo. En el centro de todo, Alejandra permanecía ajena, encerrada en su propio mundo, mientras su bebé era cuidado con devoción por Carmen y la asistenta. El equilibrio precario que mantenía a la familia unida empezaba a desmoronarse. Los secretos, las mentiras y las tensiones acumuladas amenazaban con salir a la luz en cualquier momento. Y cuando eso ocurriera, las consecuencias serían impredecibles. Cada miembro de la familia parecía estar movido por un objetivo diferente, y nadie sabía cuánto tiempo más podrían sostener la apariencia de unidad. Mientras las tensiones crecían entre Terelu, Carmen y Carlo, Alejandra permanecía sumida en un aislamiento que la desconectaba de todo. La joven, que en otro tiempo había sido la imagen de la frescura y vitalidad, ahora se encontraba atrapada en un ciclo de tristeza y apatía. Su habitación se había convertido en un refugio, pero también en una prisión. Pasaba los días mirando el techo, incapaz de levantarse o de interactuar con quienes intentaban ayudarla. La depresión posparto que sufría había anulado su capacidad de disfrutar, incluso de los momentos más simples con su bebé. Alejandra sentía una culpa paralizante.
Cada vez que oía los balbuceos del pequeño Carlo o los pasos apurados de Carmen y la asistenta para atenderlo, una punzada de dolor la atravesaba. Sentía que había fallado como madre, como hija y como pareja. Pero esa culpa, lejos de impulsarla a actuar, la sumía aún más en la inacción. El único contacto que Alejandra tenía con el mundo exterior eran las breves visitas de Terelu y Carmen, quienes intentaban animarla sin demasiado éxito. Terelu, en particular, trataba de proyectar una actitud positiva, hablándole sobre lo hermoso que era su bebé y la importancia de que ella estuviera presente en su vida, pero las palabras de su madre parecían rebotar contra un muro invisible. Alejandra no podía responder. En su mente, el peso de la responsabilidad y el miedo al juicio eran demasiado abrumadores. Mientras tanto, Carlo Costancia observaba con frustración cómo la situación de Alejandra empeoraba día a día. Intentaba acercarse a ella, ofreciéndole apoyo y recordándole que no estaba sola, pero sentía que sus esfuerzos eran en vano. Carlo se sentía desplazado no solo por la distancia emocional de Alejandra, sino también por la forma en que Terelu y Carmen manejaban la situación. Aunque sabía que ellas tenían buenas intenciones, no podía evitar sentir que lo excluían de las decisiones importantes. La situación en la casa de Alejandra era un microcosmos de caos. Mientras Carmen y la asistenta se encargaban del bebé, Terelu dividía su tiempo entre los compromisos laborales y las visitas a su hija, tratando de mantener el equilibrio entre todas las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. Carlo, por su parte, caminaba como un fantasma por la casa, observando cómo la familia Campos tomaba las riendas de todo sin incluirlo. Sentía que, aunque era el padre del bebé, su papel se reducía a un espectador en un drama que no podía controlar. En medio de este panorama, el pequeño Carlo se convirtió en el centro de atención para todos, menos para Alejandra. El bebé, con su risa espontánea y sus movimientos torpes, era una fuente de alegría para Carmen y la asistenta, quienes se turnaban para cuidarlo y asegurarse de que no le faltara nada. Pero incluso esta alegría estaba teñida por la tristeza de saber que su madre no podía estar presente. Cada vez que Alejandra oía a su hijo desde el otro lado de la puerta, sentía un dolor profundo que la paralizaba aún más. En algún rincón de su mente, Alejandra sabía que su familia estaba luchando por ella, pero no podía evitar sentirse como una carga. Terelu, siempre fuerte y decidida, le parecía una figura inalcanzable, alguien que no podría entender lo que ella estaba viviendo. Carmen, con su actitud práctica y maternal, era un apoyo constante, pero Alejandra sentía que su tía estaba más concentrada en el bebé que en ella. Carlo, aunque presente físicamente, le parecía cada vez más distante. Alejandra sentía que todos tenían sus propias prioridades y que, al final, ella estaba sola en su lucha. Lo que Alejandra no sabía era que su estado se había convertido en el eje de un conflicto más amplio. La disputa por la exclusiva de la revista, los problemas financieros de Terelu y las tensiones entre Carlo y la familia Campos estaban alcanzando un punto de ebullición. Aunque todos afirmaban que lo más importante era la recuperación de Alejandra, cada uno tenía intereses ocultos que complicaban aún más la situación. Terelu, por ejemplo, veía en la exclusiva una solución desesperada para sanear las finanzas familiares y devolver algo de normalidad a la vida de Alejandra. Sin embargo, sabía que forzar a su hija a participar podría ser contraproducente. Por otro lado, Carlo veía la exclusiva como una oportunidad para tomar el control de la narrativa y asegurar el futuro de su hijo, pero también como una forma de reivindicar su papel dentro de la familia. Mientras tanto, Carmen intentaba mediar entre las partes, pero su posición se volvía cada vez más insostenible. Aunque trataba de apoyar a su hermana, también sentía empatía por Carlo y entendía su frustración. Además, el estado de Alejandra la preocupaba profundamente, y no sabía cuánto tiempo más podrían mantener el equilibrio sin que algo se rompiera. En este ambiente cargado de tensiones y expectativas, Alejandra seguía siendo el punto de partida de todas las decisiones, pero también el mayor enigma. Nadie sabía cuánto tiempo más podría permanecer en ese estado sin que hubiera consecuencias más graves. Cada día que pasaba, la presión sobre ella aumentaba, y la familia Campos se adentraba aún más en un terreno incierto. Mientras los días se sucedían, las tensiones dentro de la familia Campos alcanzaban un punto crítico. Terelu, abrumada por la presión de la revista y las crecientes deudas,
se esforzaba por mantener el control de la situación. Sin embargo, Carlo Costanza, alimentado por el resentimiento acumulado y el sentimiento de exclusión, decidió dar un paso adelante. El padre del bebé sentía que su papel había sido relegado a un segundo plano, y estaba decidido a recuperar el protagonismo que creía merecer. En silencio, Carlo comenzó a trazar su propio plan. Había contactado nuevamente con la revista, proponiendo una alternativa que lo colocara en el centro de la narrativa. Su oferta era clara: realizar la exclusiva únicamente con Alejandra, el bebé y él mismo, dejando fuera a Terelu y Carmen. Su intención era presentar una imagen de familia nuclear, ajena al influjo de las Campos, y asegurarse de que todo el beneficio económico recayera sobre él y Alejandra. La revista, intrigada por la propuesta, decidió explorar esta posibilidad. Aunque sabía que dejar fuera a las Campos podría generar controversia, también entendían que el drama familiar sería un gancho irresistible para el público. El director accedió a esperar una confirmación definitiva, pero dejó claro a Carlo que necesitaban la participación de Alejandra para seguir adelante. Esto colocó a Carlo en una posición difícil. Debía convencer a una mujer sumida en una depresión profunda para que se sometiera al escrutinio de las cámaras. Mientras Carlo avanzaba con sus planes, Terelu comenzaba a notar el cambio en su actitud. Aunque él no mencionaba nada abiertamente, su distancia emocional y sus gestos cada vez más fríos encendieron las alarmas en Terelu. Ella sabía que algo se estaba gestando, pero no podía permitirse perder tiempo investigando. La presión de la revista seguía siendo inmensa, y cada llamada del director era un recordatorio de que el reloj corría en su contra. Carmen, por su parte, se encontraba atrapada entre dos fuegos. Por un lado, intentaba apoyar a su hermana y mantener la estabilidad en la casa. Por otro, sentía una creciente empatía por Carlo. Aunque no aprobaba sus métodos, entendía su frustración y su deseo de ser parte activa en la vida de su hijo. Carmen intentaba mediar entre las partes, pero su posición se volvía cada vez más insostenible. Cada conversación con Terelu o Carlo era un ejercicio de equilibrio, y cada día que pasaba, sentía que la situación estaba a punto de estallar. El estado de Alejandra, mientras tanto, seguía siendo motivo de preocupación. Aunque había pequeños destellos de mejoría, momentos en los que aceptaba un vaso de agua o se sentaba al borde de la cama por unos minutos, su recuperación estaba lejos de ser suficiente para enfrentar la sesión fotográfica. Terelu lo sabía, pero la desesperación nublaba su juicio. Comenzó a considerar la posibilidad de forzar la participación de Alejandra, argumentando que la exclusiva sería el primer paso hacia la normalidad. Sin embargo, en el fondo sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Carlo, por su parte, también enfrentaba un dilema moral. Aunque estaba convencido de que su plan era lo mejor para su familia, no podía ignorar el impacto que tendría en Alejandra. Cada vez que se acercaba a su habitación, encontraba la misma escena: una mujer frágil, ausente, incapaz de responder a las demandas del mundo exterior. Carlos sabía que forzarla podría empeorar su estado, pero también sentía que no había otra opción. La exclusiva no era solo una oportunidad económica. Era una forma de demostrar que él podía liderar a su familia sin la intervención de las Campos. La tensión en la casa se volvía insoportable. Terelu, Carlo y Carmen apenas intercambiaban palabras, y cada interacción estaba cargada de reproches silenciosos. La asistenta, aunque ajena a los detalles del conflicto, notaba la hostilidad en el ambiente y comenzaba a evitar las conversaciones prolongadas. Incluso el pequeño Carlo, normalmente ajeno a las tensiones de los adultos, parecía percibir la atmósfera cargada. Su llanto era más frecuente, y los intentos de calmarlo a menudo terminaban en discusiones entre Carmen y Carlo sobre quién tenía la culpa. El punto de quiebre llegó una noche, cuando Carlo decidió confrontar a Terelu. Aunque había evitado el enfrentamiento directo hasta ese momento, su frustración había llegado al límite. En una conversación cargada de reproches y acusaciones, Carlo expuso sus planes y dejó claro que no permitiría que las Campos tomaran decisiones por él y su hijo. Terelu, aunque sorprendida por la franqueza de Carlo, no retrocedió. Sabía que la única forma de salir adelante era cumplir con la exclusiva tal como la había planeado. Carmen intentó mediar,
pero la conversación rápidamente se convirtió en una batalla de egos y resentimientos. Carlo acusaba a Terelu de manipular la situación para su beneficio personal, mientras Terelu insistía en que todo lo que hacía era por el bien de Alejandra. La discusión no llevó a ninguna solución, pero dejó al descubierto las grietas irreparables en la relación entre Carlo y la familia Campos. Mientras las tensiones llegaban a su punto máximo, Alejandra permanecía ajena a todo. Aunque su salud mental seguía siendo frágil, había comenzado a notar los murmullos y discusiones que se filtraban por las paredes de su habitación. En su estado de vulnerabilidad, estas tensiones solo aumentaban su sentimiento de culpa. Sabía que era el centro de las disputas familiares, pero no sabía cómo salir de la espiral de tristeza en la que estaba atrapada. El futuro de la familia Campos pendía de un hilo, y todos lo sabían. Las decisiones que se tomaran en los próximos días definirían no solo la relación entre los miembros de la familia, sino también el rumbo que tomarían sus vidas. En medio de la incertidumbre, todos esperaban un desenlace, aunque nadie sabía si este traería paz o profundizaría las divisiones. El ambiente en la casa de Alejandra Rubio era tan denso que resultaba difícil ignorarlo. Las tensiones habían alcanzado un punto crítico. Terelu, Carlo y Carmen estaban atrapados en una batalla de intereses cruzados, cada uno convencido de que su enfoque era el correcto. En el centro de todo, Alejandra permanecía en un estado de aislamiento emocional, ajena a las decisiones que se tomaban sobre su futuro. La exclusiva de la revista, que en teoría debía ser un punto de unión para la familia, se había convertido en el eje de un conflicto devastador. Por un lado, Terelu, desesperada por cumplir con el compromiso adquirido, veía la sesión de fotos como una forma de mantener a flote tanto su reputación como sus finanzas. Por otro, Carlo, decidido a tomar las riendas de su vida y la de su hijo, no estaba dispuesto a ceder el control. Carmen, en su papel de mediadora, intentaba calmar las aguas, pero las fracturas en la relación familiar eran cada vez más evidentes. El director dejó claro que la paciencia se agotaba y que, si no se concretaba la sesión, tomarían medidas para recuperar el adelanto pagado a Terelu. La amenaza de un artículo negativo, que expondría los problemas internos de la familia Campos, se cernía como una espada sobre sus cabezas. En un último intento por encontrar una solución, Terelu organizó una reunión con Carmen y Carlo. Su propuesta era simple: dejar de lado las diferencias y centrarse en presentar una imagen de unidad familiar. Argumentó que Alejandra, aunque frágil, podía participar en una sesión breve, rodeada de su hijo y su pareja, en un ambiente controlado. Sin embargo, Carlo desconfió de las verdaderas intenciones de Terelu. Para él, esto no era más que otro intento de manipulación, una forma de mantener el control sobre la narrativa. Carmen, exhausta de estar en medio del conflicto, intentó convencer a ambos de que era momento de priorizar la salud de Alejandra. Señaló que forzarla a participar en la exclusiva no solo podría empeorar su estado, sino también dañar irreparablemente las relaciones familiares. Sin embargo, sus palabras cayeron en saco roto. Tanto Terelu como Carlo estaban demasiado centrados en sus propios objetivos como para escuchar. En medio de este caos, Alejandra comenzó a notar pequeños cambios en su entorno. Las voces se hacían más fuertes, las discusiones más frecuentes. Aunque seguía en su estado de aislamiento, no podía evitar sentirse como el epicentro de un terremoto emocional. Por primera vez en semanas, experimentó una chispa de claridad. Se dio cuenta de que debía tomar una decisión. Ya no podía permanecer al margen mientras su familia se desmoronaba. Sin previo aviso, Alejandra salió de su habitación una tarde. Su aparición fue tan inesperada que Carmen, quien estaba en el salón cuidando al bebé, quedó momentáneamente paralizada. Alejandra no dijo nada, pero su presencia era suficiente para interrumpir el curso de los eventos. Terelu y Carlo, que estaban en medio de otra discusión en la cocina, se detuvieron al verla. La fragilidad de Alejandra era evidente, pero también había una determinación en su mirada que ninguno de ellos esperaba. El bebé, pequeño e inocente, se convirtió en el catalizador de aquel momento. Alejandra lo tomó en brazos por primera vez en semanas. Un gesto simple, pero cargado de significado. Carmen, Terelu y Carlo observaron en silencio, conscientes de que estaban presenciando algo que trascendía sus conflictos personales.
Sin embargo, incluso este momento de unión estaba teñido de incertidumbre. Alejandra no pronunció palabras que resolvieran el futuro de la exclusiva ni del estado de la familia. Su silencio, aunque poderoso, dejó a todos con más preguntas que respuestas. ¿Estaba dispuesta a participar en la sesión fotográfica? ¿Sería capaz de superar su depresión posparto? ¿Podría Carlo encontrar su lugar en una familia que parecía cerrarle las puertas? Nadie lo sabía. Mientras la noche caía sobre la casa, cada miembro de la familia se retiró a sus pensamientos. Terelu, aunque aliviada por ver a Alejandra fuera de su habitación, seguía preocupada por cómo cumplir con la revista. Carlo, en cambio, comenzó a cuestionar si realmente estaba tomando las decisiones correctas para su hijo y su pareja. Carmen, cansada de ser el puente entre ambos, se preguntó cuánto tiempo más podría sostener esa posición. El desenlace de esta historia seguía siendo incierto. La exclusiva aún pendía en el aire, y con ella, la estabilidad económica y emocional de la familia. Alejandra, aunque había dado un paso importante al salir de su aislamiento, todavía tenía un largo camino por recorrer. El pequeño Carlo, ajeno a los conflictos que lo rodeaban, continuaba siendo la única fuente de esperanza para una familia fracturada. A la mañana siguiente, la revista llamó nuevamente, exigiendo una respuesta final. Terelu, con el teléfono en la mano, dudó antes de contestar. Sabía que cualquier decisión que tomara tendría repercusiones duraderas, no solo para ella, sino para todos los que amaba. En ese instante, el peso de sus errores y la fragilidad de su familia se hicieron más evidentes que nunca. La historia no terminó esa noche ni al día siguiente. Las heridas abiertas tardarían en sanar, y las tensiones latentes seguirían presentes. Pero entre las sombras había una posibilidad, aunque pequeña, de reconciliación y redención. Todo dependería de las decisiones que tomaran, y de si podían anteponer el bienestar de Alejandra y el bebé a sus propios intereses. El futuro seguía siendo un misterio, pero una cosa era segura: la familia Campos nunca sería la misma después de esto. Varias veces al día te traemos contenido con nuevas exclusivas. Recuerda que para que YouTube te muestre nuestros videos, debes tocar el botón de suscribirte y la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Cotilleo Express, tu canal de YouTube, donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. Los secretos de los famosos son una ficción. Cotilleo Express siempre está aquí, siguiendo los pasos de los famosos solo para ti. Cotilleo Express es mi canal de YouTube, donde los secretos de las estrellas brillan solo para ti.